We're actually going to begin with Dominique's call to action. So I'm going to ask our chefs if there was one thing you could do today. You're already doing things already back home at your restaurants, but one more thing that you could do to help us in the pursuit of a cleaner, better, healthier climate. Chef Attal, we'll start with you. Una de las decisiones que tomamos fue ser consecuentes con lo que habíamos premiado, sobre todo con quién habíamos premiado, ¿no? Y en tratar de instaurar en cada una de nuestras casas pues todos los sistemas y todo el conocimiento que ha tenido el ganador de este año, ¿no? Es una más, pero estamos abiertos a cualquier cosa que nos pueda ayudar a ser un poquito mejores todos los días. Así que yo siempre digo que nos escribáis, que nos comentéis cosas, que nunca nos parecen críticas, siempre nos parecen aportaciones. Así que, bueno, en esa línea. Okay, great, thank you. Next, chef. Yeah. I try to less plastic in my restaurant. Yeah. It's very difficult, but I try. I try to less plastic, zero plastic. Yeah. Wonderful, Chef Honduras. Bueno, básicamente yo desde que tengo uso de razón y cuando ya estudiaba en la escuela de cocina siempre creo que tenía una vocación de respeto hacia todo lo que tiene que ver con el medio ambiente, ¿no? Era una cosa que a mí a mis 14, 15, 16 años ya me preocupaba. Más allá de eso, estamos en un proceso de, lógicamente, de asumir, ¿no? Asumir hábitos que ya lo venimos haciendo y también desde la responsabilidad de que en muchos casos también somos personas que pueden servir de ejemplo a otros, ¿no? Muy sensibles, ¿no? Con todo, muy sensibles y muy entregados al hecho de que nos gustaría que en el mundo en el que vivimos no lo estropeemos, ¿no? To follow up on that, I know we have a lot of chefs and restaurant owners in the audience, so something that often comes up around sustainability. Restaurants want to be more sustainable, but it comes at a price, it comes at a cost, it comes with compromise. So what is your advice to those chefs, restaurateurs who are barely making it, but they know they want to be cleaner in the way they operate, in the way they function, in the way they utilize product? How do they get around the financial constraints, but at the same time being sustainable and environmentally conscious? Pues utilizando una palabra que a mí me gusta incluso más que la sostenibilidad, que se llama sentido común. Yo suelo decir que yo no había oído hablar de sostenibilidad hasta hace pocos años, pero me doy cuenta, cuanto más sé de sostenibilidad, que mi madre era muy sostenible. ¿Y por qué mi madre era sostenible? Porque utilizaba el sentido común, porque quería dejarnos un mundo mejor a todos. Y utilizaba términos no solo de sostenibilidad. Mi madre debía de ser muy moderna, porque eso que nos contamos hoy en día todos de economía circular y estas cosas, ella siempre me mandaba a la tienda de abajo, a la tienda de abajo de su casa, y me decía, vete donde Puri y cómprale, porque luego ella me trae sus cortinas, aquí yo las cosa, y luego esas cortinas, su cuñada, las lleva y se las lleva a su tienda de no sé qué, y al final todo se trata un poco de respeto, de educación, de sentido común. Si fuéramos un poco menos individualistas, si fuéramos un poquito más sensatos, si utilizáramos el sentido común no pensando en el beneficio repentino que podemos adquirir de cada una de las acciones que hacemos, ya no estaríamos hablando de todo esto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? No se trata de si eres una compañía grande o si eres una compañía pequeña. Se trata de quién eres, cómo ves tu entorno y qué quieres dejarle al que viene detrás o al que tienes enfrente. Es más sencillo de todo lo que estamos contando. Yeah.
En Europa, creo que desde el año pasado se empezó a cobrar 0,5 céntimos de euro por ley cada vez que tú te daban una bolsa de plástico. Se ha reducido el consumo de bolsas de plástico un 30%, aplicándole a la gente simplemente el hecho de cobrarle un 0,5 céntimos, o sea, es nada. A la gente le impacta mucho el que le cobres, o sea, la variable económica para la gente es importante, aunque sea una cantidad ínfima. Entonces la reflexión también es, ¿cómo es posible que lo que más contamina sea más barato? ¿Cómo es posible que lo que peor alimenta sea más barato que lo que alimenta? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? Es decir, si algo contamina, póngale un impuesto por contaminar. Lo que no puede ser es que la comida saludable sea más cara que la que no lo es, que luego va a repercutir en gasto médico. Lo que no puede ser es que los elementos... ¿Sabéis cuánto? Lo sabréis seguramente, pero un elemento de plástico desechable tiene una vida media a veces de minutos, 5 minutos. ¿Cuánto tiempo utilizas tú un elemento de plástico desechable? Minutos. Creo que la vida media son 5 o 7 minutos. Una bolsa de plástico tarda entre 150 y 300 años en deshacerse. Fíjate qué absurdo. Bueno, pues que cueste 66 euros una bolsa de plástico, cojones. Claro. Si va a estar 300 años la bolsa dando por culo, ¿cómo esto? No, a ver cómo lo traduces, colega. Va a estar 300 años dando por saco, pues cuesta 60 euros una bolsa de plástico. ¿Por qué la comida mala cuesta tan poco con todos los perjuicios que genera? Aquí hay un problema también de legislar, más allá de responsabilidad individual, porque aquí lo bueno es siempre poner la responsabilidad fuera, ¿no? La responsabilidad es de los gobiernos, de las industrias, la responsabilidad... también tenemos una responsabilidad nuestra, ¿no? Individual. Yo creo que un poco, pero hay conceptos que son un poco extraños, ¿eh? Son un poco raros. Yo no lo sé esto. ¿Por qué lo que tanto perjuicio genera es tan barato? Debería ser al revés, que lo carguen de impuestos hasta arriba, para limpiar. It does help when you have a government that supports your efforts. Dominique, do you feel supported in your efforts to locally and on the state level? I mean, the problem, wow, America. No, we don't. I don't think the government is supporting us. Well, obviously, we have a government that doesn't really care about all of that. So, so what we have to do is we have the power as people to do the things that we need to do, and we just have to. And I really truly believe that when you have this strength with people, we can change the way that things are. We don't need politicians. We don't need all those people. We have to do it here. And if we can start the trend, and I mean, I think a lot of people started here, a lot in California, but we need to push and to do it. But it's not just us, it's everybody. It's like all the industry and, you know, any kind of industry. Like for example, when there is like big event, like symposium all over America, you have like 100 of people, now events 1,000. Everybody is like drinking, you know, they're talking about sustainability and all that, and everybody is like drinking like in a plastic bottle, and there is trash everywhere, and there's no thought behind it. So we have to talk the talk and walk the walk. Yeah, it's going to make us uncomfortable. We have to change our own behavior. But I think we can do it, because today we are here, and if you have a family and you look at the eyes of your children, you want them to have a better life and a better planet, and we are responsible for it. You know, if you don't have children, your cousin, your nephew, you know, we have to look at the next generation. We have to do that. We have to stop being selfish. We have to stop being greedy. It's not about us. It's about the future. But we have to start now. And we have, I think there's an election in 2020 in America. I think This man out, man. Wake up, right? Wake up. Chef Narasawa, can you speak to this question in Japan?
and how you're supported or not supported and the challenges that you face as a restaurateur and chef. やっぱり危機感を持った情報を消費者に、広めることが大事だと思います。やっぱりまだ一般の人たちはそこまで危機感がないですね。Claro. I think the public in general doesn't share the danger that we're facing or risk that we are taking, and we need to disseminate the information fully to the public so that everyone will have commonly have the notion of the danger that we are facing and the risks. Okay. I want to go back to where we began, then we're going to open it up to the floor. We have a few minutes. Chef Massimo talked about embracing the mentality of grandmother. So going back to our grandmothers or mothers, if you could each respond. Dominique first. Well, I mean, yeah. Something that your grandmother passed on to you or shared with you that has informed you as a chef and helps you be a better chef today. Well, I mean, she was using everything, you know. I mean, obviously everything most of it was coming from the farm, and, you know, the way of her cooking, there was no waste. I mean, there was literally, I mean, when you talk about two people that are, you know, 90s or, you know, 70, there was like the sense of having plastic of waste or high consumption that was not in their mind, you know. So very young age, I knew that the importance of making sure that I had to apply this in my daily life, which, you know, I'm not perfect. I make a lot of mistakes, and I mean, not a lot, but I do. But we're here to learn, right? Yeah, but I mean, when you go back to I was talking to my mom the other day, and we were talking about, you know, different type of recipe, and some of her recipe came from a recipe she started one day, and then the next recipe is the leftover that she has, and it become another recipe. And it's about being conscious about, you know, doing it. And as human, do we need to have, you know, high consumption and eat all day and eat like, no, we need to eat what it's good for our body, you know. And, you know, we live in a world of instant gratification and high consumption and no thinking anymore. We got to think. We got to start to think again. So I hope we can go back to that. Thank you. Chef Anthony? Mi abuela cocinaba muy mal. Entonces, sí quiero hacer una reflexión, que es que a veces nos olvidamos que en los años 50, 60 del siglo pasado aparece un producto en el mercado que cambia la vida de las personas. Venimos de juguetes de hojalata y empieza a haber juguetes de plástico. Venimos en las tiendas de que te den la comida en papel de estraza y en cucuruchos y en bolsas en botellas de cristal, y aparecen elementos de plástico que parecen más asépticos, más cómodos. Aparece la licra, las mujeres se pueden poner medias de licra. ¡Wow! Revolución. Pañales desechables, ya no hay que limpiar pañales. Claro, aparece el Sky, cazadoras de Sky. Bueno, el plástico ha tenido su uso, el plástico tiene su espacio, pero el mundo va tan rápido que no tuvimos la capacidad de entender que eso que desincorporaba a la vida de las personas de forma masiva tenía una cara B para la que nadie nos había preparado. Porque el ser humano, en términos generales, siempre ha sido bastante guarrete, bastante impresentable. Pero tú tirabas a los ríos la basura y, como era biodegradable, se la comía un pez, se deshacía, se convertía en abono, tirabas al mar, el mar se lo traga todo. Los problemas empiezan cuando empezamos a tirar cosas que nos las tragan, cuando empezamos a utilizar el mar como un sumidero, vertedero, y somos ya muchos haciendo lo mismo. En este momento hay 10 ríos en el mundo que lanzan una cantidad de millones, creo que son 6 millones de objetos de plástico, solamente 6 ríos en el mundo que los lanzan al mar, ¿no?
cuando analizas de dónde esos ríos dónde están, te das cuenta que la población está tirando el plástico como siempre tiró la cáscara de un plátano. Y esta es la realidad que nos arrolla, es que hacemos lo de siempre, pero con productos o elementos que tienen consecuencias diferentes. Y hay mucho de pedagogía, es decir, quizá no nos debieran de dar una pistola sin explicarnos qué es una pistola. Digo yo, ¿no? Y abrimos latas de cerveza con una pistola, pum, pum. Pues es un poco así, ¿no? Nos han dado herramientas que parecen fantásticas, pero no se nos ha educado para poder estar a la altura de un poco de la responsabilidad que conllevan, ¿no? Chef, ¿Se me ha entendido, no? 日本ではすごく明らかな現象が出ています。 There's a really obvious phenomenon seen in Japan. なんですかというと、今の60代、70代の人よりも80歳、90歳の人の方が元気なんです。 The reason why I say that is because compared to the people who are in 60s and 70s, the people in 80s and 90s, older generation, they are more energetic and they're doing fine. まあそれが明確ですね。だからやっぱり今の80代、90代の人たちの頃の生活の方がより精神的にも体にも良かったということです。 And that is very clear, really clear, obvious phenomenon. And the reason I think that is seen now is because the way that the people conducted their lives or lived among the 80s and 90s, their lifestyle was healthier and better. That's why they are more energetic now. で、今日は環境の話が主ですけど、実はその今問題になっているのは40代、50代の、ジェネレーションの精神的な問題がもっともこれ、環境の、影響だと思いますね。環境ホルモンの、ね、影響で。 And today, the main topic of our discussions or forum is focusing on environment. And I think the issue now in Japan is faced among those people who are in 40s and 50s because it is impacting their spiritual level, and that is because of environmental hormone. Final thought, Chef. Mi abuela no escuchó nunca hablar sobre sostenibilidad. Mi abuela hablaba sobre supervivencia. Mi abuela vivió una guerra civil. Mi abuela estaba en Guernica el día que bombardearon Guernica. Y entonces yo a mi abuelo no le conocía, a su marido, pero ella tenía un trauma, lógico, como todas esas personas que vivieron ese tipo de dramas, ¿no? Y entonces ella era muy insistente en que tratáramos siempre bien al prójimo, que fuéramos educados, que no nos metiéramos en líos y sobre todo que respetáramos a quien tuviéramos enfrente. Y resulta que ahora pensando en todo esto, me doy cuenta que ella me hablaba de personas, pero nosotros hoy nos enfrentamos a una nueva guerra, a un nuevo bombardeo, que es distinto, que es ese que acecha en la calle, en la sociedad, en el mundo, que puede ser pues, provocado por nuestras malas prácticas, etc. Entonces creo que tengo que seguir los consejos de mi abuela, pero no frente a las personas que tengo enfrente, que también, sino que también a todo lo que me rodea. Es sencillo. Different generation, different time, different way of Yes. thinking. We literally only have a couple of minutes, so raise your hand if you want to ask a question and direct it to one chef, and we'll try and get 3 quick questions. Go. Fantastic. Okay then. So chefs, I'll let you have the last word here today. The panel was forward thinking. 2 words. 2 words you want to share with our panel. You have a question? Let's do it. We're really out of time. Sorry. Yeah. I love this challenge of yours, and I think that, to me, it seems like there's the low-hanging fruit of doing less bad
and then there's the bigger impact of doing more good. And so I want to kind of jump onto that challenge and say, like, for people thinking about what kind of changes can I make, think about how you can do more good to sustain us as a species, and not only do less to harm. Sorry, the spoiler alert, healthy soil. That's how we can do more good. That's why you won the prize, baby. Give it up for Anthony in the house today, right there, yeah. Very good. Chef, want to tackle that? Well, Bueno, creo que hemos sido reiterativos hoy contando distintas acciones, pensamientos, cosas que nos gustaría compartir. Y bueno, nosotros veníamos aquí a dar un premio y no resulta que los premiados somos nosotros, porque nos llevamos vuestras preguntas, vuestro conocimiento, vuestras charlas, vuestros discursos, vuestro cariño. Así que no hay nada más bonito que venir con un cometido, que es el de dar y marcharte recibiendo. Con esto yo creo que Muy bien. os digo lo que han sido estos días. beautiful. You know, That's perfect. we're out of time. That's a great way to end. But because we have just a few seconds, I want to go down the line, beginning with Chef Cran right here, with forward thinking in mind, calls to action in mind. 2 words you want to share with our audience today and leave those with those 2 words. What are they? I think I know what yours are. Humanity and Earth. Como no me he enterado de nada, voy a decir paz y constancia. Algo tengo que decir. Que siempre quedas bien con eso. Que no he escuchado nada. 人類の危機だと思えば、みんながもっと友達になれるとか一つになれる、そういうチャンスだと捉える。 We take this opportunity as a chance to get united as one when we think that we are all facing the danger together. Yeah. Beautiful. Tenemos el privilegio, ¿verdad, Andoni?, de tener la lengua más antigua de Europa. Y gracias se dice en 2 palabras, es que ricasco. Muy bien, muy bien. Ladies and gentlemen, you've been an absolutely lovely audience. I wish we had more time. There's so much more to talk about. We want to say thank you to our departed chef. No, he hasn't passed away. He's just at the airport. Chef Massimo. Let's give it up for Chef Massimo. Chef Eniko, thank you. Muy bien, Eco. Chef Narasawa, thank you. In Spanish. Chef Andouris, thank you. Cuando yo empezara a Chef hablar, Kren, thank you. Everybody, our forward-thinking panel of chefs. No sé.